Los dos testigos del Apocalipsis. ¿Qué ocurriría si el nacimiento de Jesús, que se celebra recordándolo en la actualidad como la Navidad, fuera a ser usada para engañar? La celebración de la Navidad se ha extendido en todo el mundo y todos se dan regalos, se abrazan y es un día festivo. Pero ¿cómo podría servir la celebración para hacer que la humanidad caiga en el engaño? Nos vemos cada año renovando nuestros anhelos, creando nuevos momentos al lado de quienes queremos, trabajando para hacernos mejores personas. La vida se compone de innumerables situaciones, unas mejores que otras. Otras preferiríamos no recordar. Conseguimos logros a quienes contar o de lo que nos hace celebrar al lado de nuestros seres queridos. A veces tenemos que luchar junto a otras personas para tener mejores condiciones dentro de nuestra sociedad. Son días de lucha y de manifestaciones populares. En otras ocasiones vemos que los gobernantes nos limitan a través de las condiciones laborales, de las condiciones de salud, como también a través de las condiciones de educación. Y es claro tener discrepancias de cómo nos conducimos erróneamente como sociedad, pueblo o nación. Buscamos conjugar esfuerzos para tener mejores condiciones. En la Biblia se menciona: queridos hijos, esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Ciclos como el agua que se evapora de las grandes fuentes, como el mar o los lagos, incluso ríos, y que retornan a la tierra en forma de lluvia. Un ciclo que continúa para repetirse de forma interminable. Pero este ciclo interminable llegará a su fin, así como todos los ciclos similares que se dan en la tierra igualmente. Es así como se ha visto algunos hombres cristianos que mienten y engañan. Crean congregaciones para engañar. En realidad no son creyentes. Hombres que niegan a Cristo y su autoridad por sobre todo para sí, pero aparentan ser de Cristo. Van contra Dios y contra nuestro llamado a hacer la voluntad de Dios. Anticristos en menor o mayor medida, pero lo son ciertamente, en un determinado lugar, en una determinada circunstancia y en mayor o menor relevancia. Hay una cita bíblica que indica: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora en este otro indica: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Estos dos versículos hablan de la misma manifestación, con lo que es claro que de la propia Iglesia devendrá la apostasía o la revuelta para proclamar a todas las naciones paz y seguridad, que es el grito del engaño. Como sabemos, la paz y seguridad no viene de nuestras obras, viene de nuestra fe. Y nada de lo que hagamos como humanos traerá paz, solo si sale de los labios y de la voluntad de Dios. Los dos testigos del Apocalipsis. Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Los dos olivos o los dos candelabros que son los testigos de Jesús está relatado en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Ellos estarán en el fin de los tiempos para dar corrección a los habitantes de este mundo. Dios permitirá al dragón, a la bestia y al falso profeta engañar, nos lo indica claramente. Sabemos que ante las calamidades muchos incrédulos realmente creían. La señal de la calamidad lleva al arrepentimiento. Dios nos coloca un corazón de carne en el lugar donde teníamos un corazón de piedra. Esto mismo hace que tardemos en creer. Aceptamos finalmente su llamado. Este proceso de creer y arrepentirse es el paso de abrir nuestros ojos espirituales o dejar la ceguera espiritual. Puede llevarnos toda una vida, aunque a otros les toma menos tiempo. Incluso muchos de los que dijeron creer desde siempre podrían no reconocer el camino. Para nosotros los fieles que componemos la Iglesia, los dos testigos son, como lo explica la Biblia, los que están delante del Señor. Nos invitan a prepararnos para la segunda venida de Jesús, que viene con poder y gloria. Ya no viene para encarnarse como un ser humano, que es como vino antes.
Es claro que los dos olivos lucharán con aquel humano que pretende hacerse Dios. Eso no tolerará el mundo, un mundo dado a lo material, a las sensaciones y a las evidencias. La resurrección de Jesús sirvió para que los judíos dieran un falso testimonio. Los judíos indican que sus discípulos fueron los que se llevaron el cuerpo de Jesús de la sepultura. Igualmente la bestia con el poder del dragón permitirá engañar en los acontecimientos del fin. Utilizará el testimonio de los dos testigos, lo revertirá en contra de nosotros. Los dos testigos impiden que sobrevenga la maldad del anticristo. En los últimos días la humanidad se mantendrá en paz por ellos dos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. La instauración del poder del diablo es a través de la bestia, así como Jesús, que ya no vendrá como un niño y que conocemos bien. La bestia tampoco vendrá así para tomar su lugar. Utilizará la muerte de los dos testigos en similitud a la redención que espera este mundo. Y aquí el grito de paz y seguridad que sobrevendrá a través del anticristo. La bestia subirá desde el abismo simulando la segunda venida de nuestro Señor o la verdadera venida del Salvador para los judíos que no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Sus grandes prodigios los hará ver, decir o sentir algo como esto: ¿quién como la bestia, quién podrá contra ella? El hijo de perdición, el que se opone a todo lo que se llama Dios, simulará ser el enviado de paz para este mundo de tormento. Las Escrituras nos indican cuando se dé la apostasía y se manifieste la bestia o el hijo de perdición. Se elevará a sí mismo al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Así como existieron muchos anticristos que salieron de la iglesia, este también saldrá de la iglesia para que pueda sentarse en el lugar de Dios y tomar su lugar. Jesús dio testimonio del Padre como su Hijo único. Aquellos dos testigos serán lo que Jesús fue para traer este mismo mensaje para la humanidad. El mundo no lo aceptó Jesús. Así tampoco será aceptado el testimonio de sus dos candelabros. El enemigo que engaña y miente, al darles muerte intentará hacerse la gloria del unigénito del Padre. Con esto dará paso al surgimiento de los siniestros planes del enemigo de Dios, el diablo. Así como es celebrado el nacimiento del Salvador, en el establo de Belén como la Navidad. El surgimiento del anticristo o la bestia se celebrará con regalos. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que viven en la tierra se alegrarán de su muerte, estarán tan contentos que se harán regalos unos a otros, porque aquellos dos profetas eran un tormento para ellos. Este suceso dará paso a la bestia o al anticristo, y si se celebra la Navidad, su muerte simboliza el nacimiento o la era de un gobierno humano que se levanta contra Dios y de todo lo que es Dios. Una Navidad del engaño del diablo finalmente. Pero habrá llegado el momento en que el dragón pondrá de manifiesto su verdadero propósito. A pleno día, los hombres de este mundo y que no conocen a Dios, con los sentidos reverdecidos, creerán en la falsa paz que no llega de Dios. La paz de Dios no llega por nuestros sentidos, ni por nuestros pensamientos, ni nada que provenga de este mundo. Está escrito: el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es por la voluntad de nuestro Señor, llega de Dios sin que nos la merezcamos. Es en medio de la noche cuando no nos damos cuenta, pues duerme nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu vela. Velen y oren, porque aquel día sobrevendrá como cuando un ladrón hace un forado en la casa para maniatar al dueño y robar. Si supiéramos el día y la hora, velaríamos y no dejaríamos que entrase. Pero como nadie sabe el día y la hora, hagan lo que les digo, nos lo explica Jesucristo claramente en su Evangelio. Es como estar preparados, dejamos atrás a aquel hombre en tinieblas para volver nuestra mirada a Dios, convertirnos y nacer de nuevo.
Entonces dejamos atrás al hombre viejo que, preso de un cúmulo de sensaciones, se robustecía en lo banal. Ahora el Espíritu que habita nos robustece para aceptar este día de su venida con la mirada puesta a lo alto. Jesús murió y, puesto en el sepulcro, fue al centro de la tierra. Los 2 testigos morirán, pero no se les permitirá ser enterrados. Jesús vendrá para completar la salvación de este mundo ahora sin que sea así. Sus 2 testigos lo confirman, porque no dejaron que se les enterrase. Dios los resucitará luego de 3 días y medio. Tampoco irán a la tierra, porque cuando Jesús murió y fue al sepulcro pudo liberar a los muertos de su prisión que se encontraba en el centro de la tierra, el infierno. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Mueren sus 2 testigos, pero les llega la resurrección. Este es el verdadero llamado. Nunca se puso de manifiesto la resurrección, antes solo Jesús. Entonces se inician los dolores del parto. Esto para quienes aún tengan que completar sus días en la tierra. Para quienes Dios los mande a subir con Él a su reino, no serán juzgados. Les significará la promesa de Dios cumpliéndose. Las Escrituras indican: y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Pero los que primero resuciten tendrán parte del reino de los cielos, y Jesús tuvo parte de este reino de su Padre. Comenzó su llamado diciendo: no juzguéis para que no sean juzgados. Es el día que nadie sabe el momento ni la hora, llega como un ladrón en medio de la noche. Dios ve las intenciones de nuestro corazón y no se guía por apariencias. No seremos juzgados. Nosotros no lo pudimos haber preparado porque simplemente no estábamos dados a realizar. Lo logró Jesús, es la manifestación de la grandeza del Espíritu Santo, la oración de Jesús manifestada en amor por la humanidad. También se indica en las Escrituras: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá por sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Al ponerse de manifiesto la resurrección de los 2 profetas, unos reconocerán la voz del buen pastor Jesús. Otros pondrán la mirada en el grito de paz y seguridad por los prodigios que hará el anticristo. Y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Para los enemigos, como un gran terremoto que mata a 7,000 hombres, pero para los de Cristo es el momento de dar gloria a Dios. Aquel terremoto es el mismo que sucedió cuando Jesús murió crucificado en la cruz del Calvario. La tierra entera se quebró porque sus santos y profetas dieron sus vidas por el llamado que aceptaron y enterrados ahora viven nuevamente. Nosotros escuchamos esa voz porque somos sus escogidos, Él nos llama por nuestro nombre y lo seguimos. Pero los enemigos de Dios que reciben aquel terremoto como uno que nunca hubo desde que se hubo creado al hombre, reciben la ira de Dios, la venganza por la sangre derramada de los profetas y de los santos, el ruego que les hizo el Padre para que entrasen y no quisieron. Es el momento de tener que recibir la herencia de sus propios hijos o los frutos al haber engendrado leyes para oprimir a los más pequeños en la tierra, la balanza que los encuentra faltos de peso y que deben completarlo con los acontecimientos desagradables del fin. A lo largo de la historia ha habido muchos anticristos, y es que la historia de la vida, como en la historia de la humanidad, nos componemos de ciclos. Vanidad de vanidad, tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar.
Vanidad de vanidad, ¿para qué sembramos si no sabemos quiénes cosecharán lo sembrado? El ciclo más grande de muerte y destrucción para nosotros los hombres devino por un líder elocuente, Adolfo Hitler. Sin duda la figura del anticristo que vendrá en los acontecimientos del fin. El grito de paz y bienestar de aquel momento. Las circunstancias hicieron que el diablo establezca, a través de luchas y guerras, un gobierno que engañe para traer una paz aparente. Gracias a otras naciones e instituciones mundiales, incluso del poder religioso, se aprovisionó de un vasto ejército, al igual que Lucifer en el cielo, para luchar contra Dios. Es el engaño de que los hombres por nosotros mismos podemos recuperar la paz que se perdió. El engaño de tener el poder para gobernar con justicia sin tener a Dios en nuestro corazón. La aparición de Adolfo Hitler en el poder y al mando de su nación supuso que estalle la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día es la guerra con mayor resultado nefasto para la humanidad. Un ciclo de muerte, barbarie, destrucción y caos. El rey Herodes es la figura de la serpiente antigua como el dragón del Apocalipsis. Se sabe que al enterarse del nacimiento del rey prometido, a los judíos decretó el exterminio de todos los niños de la región para que nadie ostente el poder a cargo de toda la región de Judea. Hoy el mundo anhela paz y seguridad, pero rehuye de Dios. Así como Hitler hubo y habrá muchos anticristos que pervierten a la humanidad y a toda la creación. Y habrá muchos anticristos y se coluden en intenciones ocultas. Nada de esto deja de ser expuesto a la luz y a la sabiduría de Dios. Y hacen de la fe de los creyentes para su propio beneficio, para apacentarse a sí mismos. Hay una gran similitud de Jesucristo con los dos testigos, los dos olivos o los dos candelabros del Apocalipsis. Jesucristo estuvo 3 años y medio entre nosotros y ellos también estarán este mismo periodo. Jesús expulsó demonios e hizo decrecer el ímpetu de los grupos de poder de su tiempo. En analogía, sus dos testigos tendrán el poder de lanzar fuego por la boca y de consumir a sus enemigos. Hacen que mengüen las ideologías y las formas de gobiernos actuales. En un periodo de 3 años y medio Jesús culminó su misión, fue a culminarla con la muerte en la cruz. Sus dos testigos también morirán porque el dragón les declarará la guerra y los vencerá. Jesús como sus dos testigos mueren en el mismo lugar, la ciudad de Sodoma y Egipto. Esta ciudad simboliza el monte de la calavera y las calles de la gran ciudad en los tiempos del fin. Son el mismo lugar donde fue crucificado nuestro Señor. La resurrección de los dos testigos será la prueba de la resurrección de Cristo en el final de los tiempos. Será finalmente una gran derrota para el enemigo, por lo que la revierte para engañar. Así como Jesús murió y no creyeron, aún el testimonio de la resurrección de sus dos testigos no les servirá para los incrédulos. He aquí la diferencia: Jesús fue llevado al sepulcro, a una cueva que antes nadie la había usado y una gran piedra cubrió la entrada. Fue puesto dentro de la tierra. Sus dos testigos no. El dragón no permitirá que sean enterrados. En la actualidad todos volvemos a la tierra cuando morimos, sea que nos entierren en el sarcófago o sea incinerados, puesto que el vapor de nuestro cuerpo va a dar a las nubes y ellas las devuelven en forma de gotas de agua en lluvia. De este modo retornan a la tierra. O en ocasiones las cenizas de la incineración son echadas al mar o las aguas para luego depositarse en el lecho. O simplemente las cenizas se esparcen en la tierra o se las guarda, lo que en esencia es ya como tierra o polvo. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Oración. Dios grande y majestuoso, libéranos de los días aciagos de los momentos del fin, que es la segunda muerte. Tenemos la esperanza de hallarnos contigo ahora y siempre. Haz que nuestros caminos se enderecen. Fortalece nuestra confianza para pasar nuestros días en este mundo conforme a tu voluntad. Protégenos para no apartarnos de tus brazos, que son de amor y de verdad. Aquieta nuestras ansias y sube nuestra mirada a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.